El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes, buscadores de la verdad. Recibid mi abrazo, el del Padre Antonio López, que desde Irurzun, en Navarra, tengo el deseo y la ilusión de compartir con vosotros esta apasionante aventura que es profundizar en nuestra fe católica a través de las preguntas y respuestas que nos ofrece la joyita del libro El Compendio del Catecismo. Digo joyita así en diminutivo porque el libro es ciertamente fino, es más bien pequeño, pero a lo largo de sus 598 preguntas nos ayuda a dedicar al menos un rato a cada una de las grandes cuestiones que engloba la revelación, que se funda en la tradición, en la Sagrada Escritura y en el magisterio de la Iglesia, que nos ayuda a interpretar adecuadamente, adaptándola también a las distintas circunstancias históricas, eso que nos ha sido revelado. Y precisamente de la Sagrada Escritura es de lo que estamos hablando en una serie de programas que me parece que son el fundamento de todo lo que veremos después, porque lo que la Iglesia enseña y nosotros queremos aprender para madurar la fe, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio, está fundado en estos dos grandes pilares, estas dos fuentes de la revelación, que son la tradición y la Escritura. Ya hemos hablado de la tradición, diría que suficientemente, pero no es verdad, porque es algo que no alcanzaremos a comprender, quiero decir, a aprender de una sola tirada, simplemente con unos programas de radio, por más intensos que estos sean, sino que es algo en lo que debemos ir profundizando día a día. Y lo mismo habría que decir de la Sagrada Escritura. Pero más allá del contenido de la palabra de Dios escrita, tenemos la intención en estos programas de conocer cómo se ha formado esta palabra de Dios. Nosotros no creemos, como algunas otras religiones, que la Biblia ha sido dictada por Dios, ni mucho menos que ha caído del cielo, sino que Dios se ha comunicado al hombre en un lenguaje humano y es a través del propio hombre como Dios nos ha hablado. Por eso, para saber entender lo que Dios mismo nos ha querido decir, hay que saber comprender adecuadamente la Biblia, la Sagrada Escritura. Entonces, hoy vamos a dedicar el programa, lo vais a ver enseguida, a un tema fundamental y es el canon bíblico. ¿Por qué la Biblia tiene 73 libros y no 75 o 66, como afirman nuestros hermanos separados? ¿Por qué están los que están y no otros? O la pregunta, ¿están todos los que son y son todos los que están? Porque la Biblia, tal y como ha llegado hasta nosotros, no tenía índice, sino que, aunque las Biblias que usáis tengan uno, esto es un añadido del propio editor. Lo mismo que las notas de pie de página no son palabra de Dios, o las explicaciones que muchas Biblias traen al comienzo de cada uno de los libros no son palabra de Dios, el índice de la Biblia tampoco es palabra de Dios. Y entonces, ¿por qué sabemos cuáles son los libros que componen la Biblia, la Sagrada Escritura? De eso vamos a hablar, teniendo claro que lo que nos mueve es el camino mejor que nos enseña el apóstol San Pablo. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Es el amor lo que movió al Señor a crearnos, es el amor lo que le ha movido a revelársenos y es el amor lo que nos tiene que mover a nosotros a comunicar a todos los hombres esa vida que nosotros recibimos del Señor. Así que comenzamos
invocando al Espíritu que da vida, al Espíritu Santo, antes de adentrarnos en esta aventura, hoy conociendo el canon de la Sagrada Escritura. Pues tú eres Jesús Maestro, tú que has dicho que la vida eterna es conocer al Padre y a ti, envía sobre nosotros la abundancia del Espíritu Santo que nos ilumine, guíe y fortalezca en tu seguimiento, pues tú eres el único camino al Padre. Haz que crezcamos en el amor para que seamos, como Pablo, testigos vivientes de tu Evangelio, como María, Madre, Maestra y Reina de los Apóstoles. Conservaremos tu palabra y la meditaremos en nuestro corazón. Jesús Maestro, camino, verdad y vida, ten compasión de nosotros. Pues tú eres Interesantísimo va a ser, os lo aseguro, el programa de hoy, y si no nos da tiempo, dedicaremos más espacio a profundizar en la pregunta número 20 del compendio del Catecismo. ¿Qué es el canon de las Escrituras? El canon de las Escrituras es el elenco completo de todos los escritos que la tradición apostólica ha hecho discernir a la Iglesia como sagrados. Tal canon comprende 46 escritos del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Esta es la pregunta que vamos a tratar hoy, y repito que si no nos da tiempo, creo que vale la pena porque es fundamental, es esencial que sepamos qué libros componen la Sagrada Escritura y por qué esos y no otros, y cómo hemos llegado a la conclusión de que precisamente esos 73 son inspirados por Dios y no los demás. La palabra canon, el término, viene del griego. En griego, canon significa un bastón o una vara para medir y, por lo tanto, significa también una regla o una norma. Se usaba ese término para referirse a los criterios y reglas literarias o artísticas. El cristianismo adoptó ese término para referirse a la colección de escritos que consideraba como inspirados por Dios y que como conjunto constituían la regla, el canon o la norma para la fe y la vida del creyente. El término canon se usó entonces para designar la colección de libros inspirados y para subrayar su carácter de regla o norma de vida. La decisión de fijar un canon de la Escritura, es decir, de fijar la colección de escritos reconocidos y admitidos como normativos, decisión que por lógica excluiría a muchos otros escritos,
se debió a razones históricas, de conflictos y de crisis y de identidad, tanto en el judaísmo como posteriormente en el cristianismo. La razón principal por la que se decidió delimitar el canon es que aparecieron escritos de diversa índole que ofrecían ya sea lo que era producto de la imaginación piadosa o una visión equivocada de la fe judía o cristiana. En consecuencia, se impuso la necesidad de separar claramente los escritos que, sin duda alguna, eran testimonios fidedignos de la revelación histórica, de otros que tergiversaban la auténtica fe, insisto, judía o cristiana. Por eso hablaremos del canon judío y del canon cristiano. Al hablar de la Biblia judía, se está hablando del canon o colección de escritos que nosotros hoy en día conocemos como Antiguo Testamento. Al hablar de la Biblia cristiana, se está hablando de dos colecciones que constituyen una unidad: la Sagrada Escritura de origen judío, el Antiguo Testamento, y los escritos de origen cristiano, el Nuevo Testamento. El canon judío y el cristianismo se fijaron en tiempos diferentes, aunque por razones similares. Para poder comprender correctamente el carácter de la decisión de fijar el canon, es necesario tener presente lo siguiente. La comunidad cristiana o judía existía antes de que se escribiese una sola palabra. La comunidad cristiana, por ejemplo, ya existía antes de que se escribiese el más antiguo de los textos del Nuevo Testamento, que es la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, que está datada en torno al año 49. Es decir, que para cuando se escribió la primera carta a los tesalonicenses, que es el texto más antiguo del Nuevo Testamento, ya había unas comunidades cristianas que llevaban 49 años siguiendo a Jesucristo muerto y resucitado. Esto significa que los escritos de la Biblia fueron compuestos en la comunidad y en referencia a la comunidad. Por eso es muy importante recordar todo lo que hemos estado diciendo de la Sagrada Tradición. En un inicio, cada escrito bíblico fue compuesto como una unidad autónoma y no con la intención de unirse a otros escritos para formar un canon o colección, como muchas veces se piensa. Ni el profeta Joel ni el apóstol Pablo tenían la intención de que sus escritos se juntasen a otros y se leyesen durante siglos. Ellos escribían o bien la profecía o bien la carta con intención de que una comunidad concreta la leyera como algo propio, como una carta, y ya está. No escribió San Pablo la carta a los tesalonicenses con la intención de que luego fuera incluido en una colección de libros que hoy llamamos la Biblia. Y escribieron porque era necesario para esas circunstancias en que lo hicieron, y ya está. Eso significa que, al hablar del canon, se está hablando de una decisión posterior e independiente de la composición de los escritos mismos y, desde luego, de la intención de sus autores. A partir de cierto momento, una comunidad se guió, al menos parcialmente, en base a determinados escritos que reconocía como normativos antes de que se tomase una decisión oficial de fijar el canon. Tal es el caso de la Ley de Moisés, que son las primeras redacciones del Pentateuco para el judaísmo, o algunas cartas o evangelios escritas para alguna comunidad cristiana. Estos escritos se leían en las reuniones comunitarias y su autoridad era reconocida por la comunidad. Esto implica que existía una especie de canon no oficial tácitamente reconocido como normativo antes de que se oficializara para todas las comunidades y para todos los tiempos. Los escritos tuvieron su cuna en una comunidad y, una vez compuestos, sirvieron de guía autorizada para esa comunidad en el transcurso del tiempo, hasta que un día se declaró oficialmente como canónico, aunque en la práctica ya eran tratados como tales, aunque quizás sin la sacralidad que luego se les concedería. La decisión de fijar un canon de escritos normativos surgió, como ya he dicho, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, de situaciones conflictivas. La necesidad, por ejemplo, de determinar y deslindar de una vez y por todas cuáles de todos los escritos existentes verdaderamente representan la fe de la comunidad,
porque habían aparecido una serie de escritos dudosos y de hecho seguían produciéndose. Por ejemplo, existe un testamento de los patriarcas o un evangelio de Tomás. Entonces surgía en las comunidades la cuestión de la identidad ortodoxa, auténtica, de tales escritos. Dicho de otra manera, el desarrollo de la fijación del canon sería, primero, la existencia de una comunidad, después la composición de esos escritos y, por último, la fijación de algunos de esos escritos dentro de un canon. De todo esto se puede deducir que antes de la decisión oficial de delimitarla el canon, ya existía un canon tácito que definía la identidad de la comunidad, pero que todavía no tenía límites claramente definidos. La explicitación o la oficialización de un canon, de una colección de escritos, tuvo precisamente la finalidad de la fijación de límites externos e internos a los textos que ya eran considerados como normativos, aunque todavía no estuvieran fijados en el canon. El límite externo lo constituía el hecho de que la lista o colección de escritos reconocidos y refrendados como canónicos estaría herméticamente cerrada. No se aceptarían otros escritos. El canon fue producto de una selección. La fijación de un canon tenía por finalidad poner fin a las disensiones y dudas sobre qué escritos sí son normativos y cuáles no. Por eso se hicieron listas de escritos. Por cierto, la preocupación por fijar un canon obedecía a la urgencia de unificar a la comunidad en torno a la misma fe en el mismo Señor, fe testimoniada precisamente en esos escritos que atestiguaban fidedignamente que la revelación histórica era el fundamento de la comunidad. El límite interno lo constituía la sacralización del mismo texto. No se permitiría el más mínimo cambio en alguno de los textos canónicos. Cualquier comentario, cualquier adición tendría que hacerse en otros libros. En el caso del judaísmo, esto lo constituye una especie de segundo canon, que sería el Talmud o la Mishnah. Y tampoco se permitiría alterar o eliminar parte alguna. El texto, pues, era intocable, la Sagrada Escritura. Y precisamente por ser sagrada, no se podía ni añadir, y de los añadidos nacieron en la religión judía el Talmud, el Mishnah y otra especie de textos que tienen importancia, pero no tanto como la propia palabra escrita, ni tampoco se pueden eliminar o manipular o cambiar o alterar los escritos reconocidos como canónicos. Ahora bien, ¿qué criterios eran los que decidían qué escritos podían ser canónicos y cuáles no? El criterio fundamental ha sido el de la identidad entre la fe vivida por la comunidad, la tradición, y la fe que se expresaba en el escrito en cuestión, es decir, la escritura. Es lógico que un escrito que había sido leído, meditado y comentado durante mucho tiempo en la mayoría de las comunidades como palabra de Dios, o al menos como altamente venerable, fuese reconocido y refrendado oficialmente como canónico por esa misma comunidad de donde nació. Entonces, la universalidad, que la mayoría de las comunidades utilizaban ese texto, y la antigüedad, que desde hace mucho tiempo se utilizaba, son criterios de canonicidad. Ese fue el caso, evidentemente, de los escritos que constituyen el Pentateuco o la Torá en la comunidad judía y los evangelios y las cartas de San Pablo en el cristianismo. Pero, ¿qué hay de los escritos dudosos que fueron usados como normativos solo en algunas comunidades o que hicieron una aparición que no es tan antigua como la que cabría desear? Para ser admitido como canónico, tanto el judaísmo como el cristianismo planteaba básicamente esta pregunta: ¿representa y refleja este escrito la fe que vivimos y sostenemos? Este es el criterio de la ortodoxia con el cual se descartaron los escritos de tendencia herética. Además,
Un escrito debía ser coherente con otros escritos que desde hace tiempo ya se habían reconocido como sagrados, como es el caso del Pentateuco para el judaísmo. Ningún escrito posterior puede estar en contradicción con el Pentateuco ni debe presentar un judaísmo radicalmente diferente. Y este sería el criterio que se llama de coherencia. Los escritos candidatos para constituir parte del canon debían haber servido ya como norma de fe y de conducta desde hacía algún tiempo, y en todas, o al menos en la mayoría de las comunidades. Este es el criterio de la tradición por el cual se excluyeron escritos demasiado recientes, aunque a veces tenían pretensión de ser antiguos, y otros que solo se empleaban en algunos grupos. Grupos sectarios tienden a producir su propia literatura y presentan como antigua, que supuestamente habría estado escondida, oculta o perdida, e inspirada algunos pasajes. Y esta suposición pretende legitimar la secta. Pero hay muchos escritos que son simplemente falsificaciones. La cuestión del autor ha sido muy poco importante, porque había obras que se presentaban bajo nombres de famosos personajes, pero que en realidad no eran propios del supuesto autor, como por ejemplo el Testamento de Abraham en el Antiguo Testamento o el Evangelio según San Pedro. La cuestión del autor jugó un papel más importante en el judaísmo que en el propio cristianismo en la decisión canónica. No fue un criterio que se aplicó a las obras dudosas o discutibles. Y finalmente, el criterio de inspiración divina jugó un papel importante en el judaísmo desde el inicio, no así en el cristianismo, donde recién entró a finales del siglo II. En el judaísmo, el Pentateuco, que tradicionalmente se considera a Moisés como su autor, fue el receptor de la revelación de Dios, y los escritos proféticos, así como aquellos que se atribuyen al rey David, como los Salmos, o al rey Salomón, como los Proverbios o el Cantar de los Cantares, fueron considerados productos de la inspiración, incluso del dictado divino. Por eso se leían en las sinagogas y Jesús, así como los autores del Nuevo Testamento, los citaban. Contrariamente a lo que se pensaría, no conocemos ninguna mención de la inspiración como criterio de selección en el cristianismo, excepto para distinguir los escritos ortodoxos de los heréticos, pero no para distinguir entre los escritos ortodoxos de los canónicos o no canónicos. Los escritos apócrifos judíos de género apocalíptico se presentaban como producto de revelaciones divinas y, sin embargo, no fueron admitidos en el canon. Obviamente, eso fue en base a otros criterios y no exclusivamente al de inspiración. En el cristianismo, los apocalípticos también se presentan como producto de revelación, pero solamente fue admitido como canónico el de San Juan, de Apocalipsis, y esto después de muchas dudas y discusiones. Los escritos que constituyen el canon son aquellos que han tenido un papel formativo continuado en el proceso de formación de la identidad, tanto del judaísmo como del cristianismo. Son escritos de la época fundacional y por eso se sitúan dentro de un límite cronológico que se extiende hasta que la personalidad característica de la comunidad ya está definida. Si para el judaísmo era importante que los escritos en cuestión sean testimonio fidedigno y confiable de la revelación histórica como palabra de Dios, para el cristianismo era decisivo que los escritos sean cercanos al acontecimiento fundante, es decir, a Jesucristo. Por eso, el canon podría ser como una especie de partida de nacimiento y de formación básica. Es la carta de identidad. La identidad tiene sus raíces en sus orígenes y se define mientras se está formando. El canon es producto de un proceso histórico y de una decisión teológica. Un proceso histórico porque fue cuajando lentamente hasta que se fijó definitivamente. Y una decisión teológica porque se fijó en base a profundas convicciones de fe y criterios primordialmente teológicos. Dicho de otra manera, la formación del canon es fruto de la identidad que la comunidad
cristiana, en el caso del cristianismo, tiene de sí mismo. No es algo que se dio de golpe, sino que se fue descubriendo hasta que finalmente se fijó definitivamente el canon. Por eso, para entender el porqué de la Biblia y por qué es como es y por qué tiene los libros que tiene, quiero insistir en esto, es necesario conocer la tradición de la Iglesia. La Biblia no cayó del cielo. Veamos primero el canon judío, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Este es el resultado de un largo proceso cuya historia empezó 1000 años antes de su fijación definitiva. Comenzó con la convicción de que ciertos pronunciamientos, leyes y juicios eran de origen divino. Leyes que se escribieron y recopilaron paulativamente, enriquecieron después con adiciones, como muestra la historia del Pentateuco, que va del Génesis al Deuteronomio, y se entretejieron con ciertas tradiciones. Este material se guardaba en lugares de culto. El primer indicio que tenemos de una canonización se sitúa en los tiempos del rey Josías, hacia el siglo VII a.C. Según el segundo libro de los Reyes, en los capítulos 22 y 23, durante la reparación del templo se encontró el libro de la ley, que era básicamente lo que hoy es gran parte del Deuteronomio. El rey se lo llevó al pueblo e impuso como ley lo allí escrito. Esto indica que esa ley había tenido peso normativo mucho antes, pero por alguna razón se había perdido el texto. Hacia finales del siglo V se había fijado en su forma definitiva el Pentateuco. Es significativo que los profetas activos hasta ese tiempo no hacían referencia al Pentateuco, señal de que todavía no tenía el carácter normativo que se le dio después. Esto sucedió en tiempos de Esdras. Al retornar del exilio babilónico, a inicios del siglo IV, Esdras trajo consigo el rollo de la ley, lo leyó ante todo el pueblo reunido e impuso su obligatoriedad. Lo podéis leer en el capítulo 8 de Nehemías. Se trataba de un texto mucho más amplio que aquel que había hallado e impuesto siglos antes Josías. Crónicas, el libro de Crónicas, escrito a mediados del siglo IV, atestigua que el Pentateuco ya estaba formado y era norma, era regla de vida. Los samaritanos, por su parte, se habían apropiado del mismo texto en esa época, es decir, que el Pentateuco era un libro canónico por lo menos desde inicios del siglo IV a.C. A inicios del siglo II, Ben Sirá, Sirácida, los escritos de los profetas ya constituían un bloque tan venerable como la ley. Así lo atestigua el capítulo 49 de Sirácida. Y el prólogo de su traductor dice: muchas e importantes lecciones se nos han transmitido por la ley, los profetas y los otros que les han seguido. De hecho, el libro de Daniel, escrito en el año 164, no fue incluido entre los profetas, sino entre los otros escritos. Estos otros escritos constituyen el tercer bloque del canon judío y fue el más lento en ser delimitado. Por lo pronto en él se incluyeron los salmos, que ya habían sido consagrados por el uso litúrgico, algunos de ellos siglos antes de ser recopilados, y los escritos que se atribuyen a Salomón, Proverbios y Cantar de los Cantares, además del libro de Daniel. Pero se veneraban y leían además muchos otros escritos que fueron apareciendo, pero que luego quedarían excluidos, como algunos libros apócrifos y los libros llamados deuterocanónicos, tal y como lo atestiguan la Septuaginta, que incluye muchos de estos libros, y las citas que se encuentran en el Nuevo Testamento, además de los hallazgos de los manuscritos del Qumran. Hay después otro bloque de escritos judíos que sería llamado simplemente escritos y que no quedó definitivo claramente hasta el siglo II de nuestra era. Además de los que eventualmente recibieron valor canónico, incluía los que luego se denominaron deuterocanónicos y apócrifos.
No se sabe a ciencia cierta cuándo se delimitó este bloque. Parece más bien que lo fuera a fuerza del uso que acarreaba la exclusión de ciertos escritos. No hubo una decisión o un concilio oficial judío que delimitara el canon, como lo atestigua el hecho de que aún en el siglo III después de Cristo había judíos que leían como textos venerables algunos que con el tiempo dejarían de serlo. La enumeración más antigua que conocemos de escritos judíos con peso canónico proviene del historiador judío Flavio Josefo y es confirmada por Esdras a finales del siglo I después de Cristo. Esta enumeración corresponde a la que se encuentra en la Biblia hebrea y rige el judaísmo todavía hasta el día de hoy. Esta enumeración se conoce como el canon palestinense, que incluye solo obras escritas en hebreos y se asocia con el rabinismo de Palestina. En síntesis, el canon judío, que incluía 3 bloques, la ley, los profetas y los escritos, que constituyen la Biblia hebrea, quedó delimitado básicamente en el siglo II de nuestra era. Después tenemos la Septuaginta, la Biblia conocida como la de los 70, que es la traducción griega de los escritos hebreos que constituyen el canon palestinense. La Septuaginta incluye los libros llamados deuterocanónicos, Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos, además de los añadidos en griego a los libros de Esther y Daniel. La Septuaginta constituye lo que se llama el canon alejandrino por haber sido tradicionalmente asociado con Alejandría, en Egipto, donde se habría hecho la traducción del griego a los escritos en hebreo. Era leída y venerada entre los judíos de lengua griega, especialmente los que vivían en la diáspora lejos de Palestina. Era lógico que el cristianismo, que desde muy temprano incluyó a muchos convertidos que eran de lengua griega y se expandió a lo largo y ancho del Mediterráneo, utilizaran como sagrada escritura la versión griega, o sea, la Septuaginta, y no la hebrea. A pesar de haber sido empleada y venerada por tantos judíos de lengua griega, la Septuaginta nunca fue reconocida como canónica por el judaísmo rabínico, por el judaísmo oficial, y eventualmente cayó en desuso. Fue más bien entre los cristianos que se popularizó, pues se leía en las reuniones litúrgicas y se citaba en la predicación y la catequesis. La delimitación de la Septuaginta, que consistió en la exclusión de ciertos escritos, fue obra del cristianismo, no del judaísmo. Una de las razones por las que el judaísmo le reconoció canonicidad exclusivamente a los escritos hebreos, denegándosela a la Septuaginta, fue precisamente el hecho de que esta era la versión que se identificó más con el cristianismo. Es decir, los judíos rechazaron la Septuaginta cuando vieron que los cristianos era la traducción que utilizaban. Un segundo factor que influyó en la delimitación del canon judío de las Escrituras fue la popularidad de los escritos apocalípticos y sus consecuencias. Estos escritos habían alimentado el celo nacionalista y el fanatismo religioso que trajo como consecuencia la destrucción de Jerusalén de manos de los romanos en el año 70 después de Cristo. Se presentaban como revelaciones divinas secretas, pero su contenido y su origen eran dudosos. Ahora bien, si la corriente de pensamiento apocalíptico había traído como resultado la destrucción de Jerusalén, sus escritos no podían ser inspirados por Dios. El libro de Daniel es el único de este género que fue incluido en el canon por su antigüedad, su carácter profético y su aceptación universal. Valga añadir que la apocalíptica tuvo una gran influencia en el cristianismo que estaba naciendo e incluso se compusieron escritos de este género literario. He dicho así como muchas cosas, que a lo mejor os parece un poco lioso, pero es para que veamos cómo la formación del canon no es algo que se ha dado de repente, sino que ha sufrido o ha sido fruto de un largo proceso. Lo resumo. En primer lugar, la Biblia hebrea, llamada canon palestinense, que era el oficial del judaísmo rabínico
y que rige hasta hoy. Este sería el canon judío. Luego estaría la Septuaginta, el canon alejandrino, donde se tienen los escritos de la Biblia hebrea traducidos al griego y además algunos compuestos directamente en griego y otros que no fueron reconocidos como canónicos por el judaísmo oficial. Pero repito que esto ocurrió en el siglo II de nuestra era, este no reconocimiento. Después tendríamos los textos llamados deuterocanónicos, que son esos 7 libros que estaban en la Septuaginta, pero que no fueron aceptados en el siglo II como canónicos ni por el judaísmo ni en el siglo XV por el protestantismo, pero que sí tenemos en la Iglesia Católica. Además, tenemos la traducción de la Vulgata, que es el texto hecho en latín por San Jerónimo en el siglo IV de toda la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, donde, por cierto, estaban incluidos los libros deuterocanónicos. Puesto que no existía un término como Biblia para referirse a la colección de escritos canónicos, se empleaban expresiones como la ley y los profetas, o Moisés y los profetas, lo encontramos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Sin embargo, más frecuente era el empleo simplemente del término la Escritura o la Torá o la ley, refiriéndose a la totalidad de los libros. Algunas observaciones finales sobre el canon judío. La terminología empleada para referirse a la Biblia en tiempos de los evangelistas deja entrever que hasta finales del siglo I estaba constituida por 2 bloques normativos firmemente establecidos: la ley y los profetas. No así el tercer bloque, que serían los escritos. Los términos ley, Torá en hebreo, y Pentateuco en griego son sinónimos en cuanto se refieren a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Los profetas incluyen los llamados libros históricos que en la Biblia hebrea se llaman profetas anteriores. El orden en que se encuentran los escritos de la Biblia hebrea, agrupados en 3 bloques conocidos como Torá, profetas y escritos, no corresponde al orden de su composición, sino al orden en que fueron aceptados como normativos. Este orden refleja claramente la primacía de la ley. El orden en que se encuentran los escritos de la Septuaginta, Pentateuco, libros históricos, didácticos y proféticos, no es el mismo que el de la Biblia hebrea. Es el mismo orden de la Vulgata y ha sido seguido en las traducciones de las distintas Biblias que nosotros tenemos hoy. El orden de la Septuaginta o de la Vulgata no es el del carácter legal de los escritos, sino el del dinamismo histórico profético. El Pentateuco y los históricos hacen referencia al pasado, los libros didácticos hacen referencia al presente y finalmente los proféticos hacia el futuro. El orden en el que se encuentran los escritos proféticos tampoco es cronológico, sino que están puestos por su extensión. Isaías está el primero porque es el más largo y los profetas menores son todos más cortos, por eso se les llaman menores, mientras que a Isaías, Jeremías y Ezequiel se les llama mayores, no porque sean más importantes, sino porque sus libros son más largos. Una pregunta bastante recurrente en el programa compendio@radiomaria.es o 668-594-383, son los medios por los que podéis poneros en contacto con este espacio, es, decía, la diferencia entre la Biblia católica y la protestante. Bueno, pues esta diferencia gira precisamente en torno a esto de lo que estamos hablando, a los 2 cánones del Antiguo Testamento que hemos mencionado. Luego, otro día, hoy ya no nos va a dar tiempo, hablaremos del canon del Nuevo Testamento. Pero con respecto a la diferencia entre la Biblia católica y la protestante, los católicos nos guiamos por la lista de la Septuaginta, que fue de donde se tradujo la Vulgata, de modo que incluye como canónicos a los 7 escritos llamados deuterocanónicos, mientras que el protestantismo no los incluye. Lutero declaró que los deuterocanónicos no deberían considerarse como parte de la Biblia inspirada por Dios
porque no lo son tampoco de la Biblia hebrea. Si bien es cierto que no son parte del canon judío, también es cierto que el cristianismo utilizó con valor canónico esos escritos desde sus orígenes, como veremos cuando hablemos del canon del Nuevo Testamento. Entonces, rechazar los libros deuterocanónicos porque no están en el canon hebreo, sería el mismo argumento que tendríamos que aplicar para rechazar los textos del Nuevo Testamento que tampoco están en el canon hebreo. En su traducción alemana de la Biblia, Lutero retuvo los deuterocanónicos como un grupo aparte, calificándolos de útiles y buenos para la lectura. Él se apoyó en la opinión de San Jerónimo, que inicialmente se había pronunciado en favor de la Septuaginta, pero posteriormente defendió el canon palestinense como el único auténtico, porque pensaba que ese había sido el canon ya fijado en tiempos de Jesús. Pero Lutero en esto, como en otras cosas, se equivocó, porque no hubo un tal canon palestinense fijado hasta el siglo II. Conscientes de eso, algunos exegetas protestantes han propuesto reconsiderar la inclusión de los deuterocanónicos como parte integral de la Biblia. De hecho, algunas ediciones protestantes de la Biblia ya las incluyen, aunque las tengan en un bloque aparte. El Concilio de Trento, en el año 1546, declaró como canónica la Biblia Vulgata, que incluía los deuterocanónicos y las añadiduras griegas de Esther y Daniel. La Vulgata era, de hecho, la versión universalmente aceptada hasta entonces. Como sea que se juzgue el valor de los deuterocanónicos, lo cierto es que sí que estaban en la Biblia que utilizaron los primeros cristianos. Y esta es la gran diferencia entre la Biblia católica y la Biblia protestante. Vamos a ver algunos argumentos que aluden los protestantes para negar que los libros que llamamos deuterocanónicos estén o deban estar en la Biblia. Dicen que los deuterocanónicos no pueden ser inspirados porque no afirman serlo, dirían ellos. Es dentro de los propios libros donde vemos que carecen de la principal fuente para entender que algo es inspirado por Dios, pues no aparece ninguna de estas frases. Así dice Jehová, digo Jehová porque es argumento protestante, vino a mí la palabra de Jehová, etc. Y por el contrario, expresan su condición humana, tal y como aparece en Segunda de Macabeos, capítulo 15, versículo 37, y yo termino aquí mi narración. Si está bien escrita y ordenada, esto fue lo que me propuse. Si es mediocre y sin valor, solo eso fue lo que pude hacer. Claramente, esta frase del segundo libro de Macabeos expresa que es de propia creación y que no habla en ningún momento de inspiración divina. Vamos a ver. Este argumento y otros que utilizan del mismo estilo plantean preguntas muy serias. En primer lugar, ¿el autor que escribe un libro debe saberse inspirado para que el libro sea inspirado? De hecho, si un autor dice que el libro es inspirado, ¿eso significa que necesariamente lo es? Si un autor piensa que para que un libro sea inspirado tiene que afirmar explícitamente que lo es, esto nos pone en un gravísimo problema porque muy pocos libros de la Biblia afirman ser inspirados y muchos de los libros que están en las Biblias protestantes, en su canon, no afirman ser de inspiración divina. Según este criterio, habría que desechar muchos libros. Por ejemplo, el libro de Ruth en ningún lugar dice expresiones como vino a mí la palabra de Jehová. O, por ejemplo, el Evangelio de Lucas tampoco debería estar incluido dentro del canon, porque dice el inicio de Lucas, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra de Dios, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Si el propio San Lucas
afirma que él ha decidido investigar todo diligentemente para narrar los hechos de modo que Teófilo conociera las enseñanzas que ha recibido, vemos claramente que él, Lucas, en este caso, no estaba siendo consciente de haber escrito un libro inspirado por Dios. No se ve que creyera que su texto fuera destinado a pertenecer a la Biblia, porque de hecho él se dirige, si hacemos una lectura superficial, a un señor que se llama Teófilo. Lucas tampoco dice «vino a mí la palabra del Señor», requisito que los protestantes exigen para determinar la canonicidad de un libro, sino que el mismo autor, San Lucas, reconoce que es un compendio de su investigación diligente. Entonces, si aplicamos este mismo criterio que utilizan los protestantes para descalificar el Eclesiástico o Macabeos, tendríamos que descalificar también, entre otros, el Evangelio de San Lucas. Y, desde luego, que un libro afirme de sí mismo que es inspirado no significa que sea inspirado. Os pongo un ejemplo. Si el libro del Mormón o el libro del Corán afirman que son inspiración divina, bueno, el libro del Mormón que es escritura divina y el Corán que es un dictado del ángel Gabriel al autor. Entonces, si estos libros afirman que son palabra de Dios, estos dos libros y otros cientos más, ¿significa eso que son palabra de Dios? Entonces, que un libro diga de sí mismo que es inspirado no es prueba de que ciertamente esté inspirado. Otro argumento en concreto contra el libro de la sabiduría es decir que este texto no puede ser inspirado porque, según el Génesis, Dios crea el mundo de la nada y en el libro de sabiduría se afirma que Dios creó el mundo de materia sin forma. Dice en concreto Sabiduría capítulo 11, versículo 17, «Tu mano omnipotente, que de la materia sin forma creó el mundo». Y el Génesis dice que Dios creó el mundo de la nada, solo con su palabra. Esto es un argumento no muy profundo, desde luego, y trata de ver contradicciones donde no las hay. Que Dios haya creado todo de la nada no quiere decir que no haya podido, a través de un proceso, partiendo de algo que Él creó, seguir creando. De hecho, por ejemplo, en el Génesis vemos cómo Dios creó al hombre del polvo de la tierra y a la mujer de una costilla del hombre, no de la nada. Y por eso el Génesis no se contradice. Es que, de hecho, si vamos al inicio del libro del Génesis, encontraremos que ciertamente Dios crea todo de la nada, pero también habla de que hay un caos y desorden. Dice literalmente: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era algo caótico y vacío, y tinieblas cubrían la superficie del abismo, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas». Entonces, haciendo una lectura, ya digo, muy poco profunda, muy poco seria, parece que cuando Dios crea todo de la nada había caos y desorden. ¿Y cómo es posible que haya caos? Porque para que haya caos tiene que haber cosas caóticas. ¿Y cómo es posible que el Espíritu de Dios se cierna sobre las aguas si las aguas no habían sido creadas todavía? Es decir, estos argumentos no tienen mucho sentido. Otro argumento en contra, en concreto, del libro de Macabeos es que este libro, no puede ser inspirado porque justifica orar por los muertos. Dice el segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículo 45. «Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos, pero como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por esto hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos para que Dios les perdonara su pecado». Es decir, que el segundo libro de Macabeos justifica el orar por los difuntos. Y aquí está el problema de negar la inspiración y la canonicidad de un libro simplemente porque dice algo contrario a tu propia doctrina. Debido a que el libro enseña que es piadoso orar por el descanso eterno de los difuntos, asume que esta es la razón de que el libro no sea inspirado. Cuando Lutero intentó eliminar del canon los libros deuterocanónicos, trató de eliminar también algunos textos del Nuevo Testamento, y esto poco se habla de ello. Por ejemplo, la carta a los Hebreos, la carta de Santiago, la carta de Judas y el Apocalipsis, también Lutero quiso eliminarlos.
el libro de Macabeos contradecía explícitamente su prejuicio, su enseñanza, que él ya había negado previamente de la doctrina del purgatorio. La carta a los Hebreos también es una piedra de tropiezo que contradice varias de las doctrinas protestantes. Refuta la doctrina de que el hombre no puede perder su salvación, por ejemplo, y luego cita un hecho que estaba mencionado en el libro de Macabeos que él ya había rechazado. Cuando la persecución de los Macabeos y estos fueron apresados, entre ellos 7 hermanos y su madre, el rey los torturó para que comieran alimentos impuros prohibidos por la ley, y uno tras otro murieron afirmando esperar la resurrección para la vida eterna. Capítulo 7 de Macabeos, es un texto muy bonito, del segundo libro de Macabeos. Este hecho es claro cuando en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 35, se menciona los hechos históricos heroicos que narran las Escrituras y está citando el libro de los Macabeos. Entonces Lutero tiene que rechazar la canonicidad, luego no se atrevió a hacerlo, si queréis otro día hablamos de esto, pero tiene que rechazar la canonicidad de Hebreos porque Hebreos, un libro canónico, cita Macabeos. Entonces, si la Biblia cita un texto que la tradición ha reconocido como canónico, ¿por qué no aceptarlo como tal? Este es otro de los problemas que tiene el protestantismo cuando quiere negar los libros deuterocanónicos. Y lo mismo pasa con la intercesión de los santos. Pretende negar la canonicidad del segundo libro de Macabeos porque habla de una doctrina que prejuzgadamente ellos han querido rechazar. Digo prejuzgadamente porque está en la Escritura. Segundo libro de Macabeos, capítulo 15, versículo 12. El argumento este de que no se tiene que negar la inspiración de un libro simplemente porque enseñe una doctrina contraria a la tuya, creo que debería ser suficiente. ¿Por qué Lutero no quería que Macabeos permaneciera en el canon? Porque es un libro escrito antes de Cristo que enseña doctrinas católicas. Entonces, los protestantes, ¿cómo van a afirmar que la intercesión de los santos fue un invento de la Iglesia fundada por Constantino, cuando siglos antes de Cristo ya existía esta práctica? El hecho de que los protestantes no logren entender que en Cristo tenemos vida y vida en abundancia y que luego de morir en santidad podemos estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor, y que precisamente cuando estamos en su presencia no perdemos la capacidad de pedir e interceder en Cristo por nuestros hermanos, todos un mismo cuerpo y un mismo espíritu, con Cristo como cabeza, tal y como hacemos nosotros los cristianos en la vida, no quiere decir que dicho libro no sea inspirado. Entonces, muchos de los libros deuterocanónicos no son aceptados por los protestantes simplemente o bien porque hacen afirmaciones que no encajan dentro de su doctrina o bien porque no interpretan adecuadamente algunos pasajes que a ellos les resulta difícil aceptar. Simplemente, ya para terminar, una reflexión que invito que hagan los hermanos protestantes y que nosotros debemos conocer, y es que desde una perspectiva estrictamente histórica, a través de los siglos, los libros deuterocanónicos han estado presentes en las Biblias de todas las facciones cristianas anteriores a la Reforma Protestante del siglo XVI y que incluso después del siglo XVI los libros deuterocanónicos estaban presentes en todas las versiones de la Biblia anteriores a 1826 y también en algunas posteriores. Pero no encontraréis ninguna Biblia, ni siquiera protestante, anterior a 1826, en la que no estén presentes los libros deuterocanónicos. Así que no hay ninguna razón objetiva para negar el canon tal y como la Iglesia nos lo ha dado. Esto con respecto al canon del Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento, con el favor de Dios, hablaremos en el próximo programa. Si no ha quedado del todo claro el canon del Antiguo Testamento o la validez de los libros deuterocanónicos, sabéis que podéis enviar preguntas, comentarios, sugerencias, discrepancias, testimonios, todo lo que queráis al programa a través del correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o del número de teléfono para WhatsApp 668 594 383, 668
594 383. Terminamos ahora con la bendición tomada del libro canónico de los Números, con la que concluimos nuestro programa. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.